Ya, vamos a trabajar sobre el documento que le entregué el viernes. Este va a ser el último video de la seguidilla de este ramo. Y para ello tienen que crear la base de datos que les entregué, ¿cierto? Preparación CP03. Y tenemos que ejecutar el script que tiene los usuarios, los vehículos y los tipos de vehículos. Entonces vamos a ejecutar esto. Y vamos a hacer un select para entender bien qué cosas tiene la base de datos. Los usuarios tienen ID, nombre, apellido, nombre usuario, clave y permiso, donde L es solo lectura y LE es lectura y escritura. Los tipos de vehículo, liviano, mediano y pesado. Y los vehículos, ¿cierto? Donde está la patente, la marca, el modelo. Pero no tiene el ID tipo vehículo, no tiene un ID de usuario de quien modifica para agregarle ese ID tipo vehículo, ni una fecha de modificación. Entonces, en nuestro ejemplo, dice en base al script proporcionado se debe construir una solución de nombre transporte mandujano, un software el cual debe contar con una aplicación web ASP.NET de nombre transporte presentación con los siguientes elementos requisitos. Página de login donde el usuario debe autenticarse contra un servicio web, el cual identifica al usuario por medio de la tabla de base de datos. ¿Cierto? Tabla de base de datos usuario. Página maestra que contenga un menú de navegación. Página de inicio que sea la página de partida donde se debe dar la bienvenida al usuario, mostrando al usuario logueado con su correspondiente cierre de sesión. Página vehículos ASPX debe mostrar la información de los vehículos en un grid view, permitiendo seleccionar un registro para su modificación o eliminación. Solo los usuarios que tengan los permisos LE, lectura y escritura para los usuarios que tengan los permisos LE, Solo a los usuarios que tengan los permisos LE. Solo debo dejar modificar a los usuarios que tengan LE y para los usuarios que contengan permisos no deberá permitir la selección para modificación. La página de modificación que debe permitir modificar los vehículos asignándole el tipo de vehículo al cual corresponde, además de insertar el usuario que efectuó la modificación y la fecha de dicha modificación. Entonces, vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a partir por el web. Framework, recuerden que todos los proyectos deben tener el mismo framework. Vamos a dejar el 461. Vamos a poner transporte mandujano. Perdón, es el nombre de la solución. Perdón. Es transporte.presentación y el nombre de solución, transportes mandujanos. Aceptamos. Vacío, web forms, aceptar. Entonces lo primero dice que tenemos una página de login donde el usuario debe autenticarse contra un servicio web, el cual identifica al usuario por medio de la tabla de base de datos, una página maestra, una página de inicio, vehículos, ¿cierto? Entonces vamos a agregar todo lo que nos pide. Primero agregamos una página maestra. Agregamos una página de login, recuerden que no tiene una página maestra asociada. Vehículos dice que se llama la del listado y tiene una página maestra asociada. Modificación. Inicio. Entonces nuestra página de inicio va a ser la página de inicio. Y vamos a configurar al tiro los permisos que debe tener la página.
Entonces, la autenticación la definimos por formulario. Y definimos cuál es el formulario principal, el para loguearnos, y cuál es la URL por defecto, que es la que definimos en el proyecto, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra autenticación. Ahora la autorización. Recuerden, esto es, le negamos la autorización a quienes no estén logueados. Y permitimos la autorización a todos. Entonces también vamos a agregar el app settings, porque el control de login necesita, recuerden, poder utilizar las validaciones de Microsoft. Intrusive validation mode. Validation settings. Unobtrusive validation mode. Cerramos. Entonces ya tenemos nuestra validación para permitir ejecución de script Visual Studio. Ya. Entonces ya tenemos configurada nuestra autenticación y nuestra autorización, además de permitir la ejecución de script. Tenemos todas nuestras páginas y vamos a trabajar en nuestra master page. Entonces en nuestra master vamos a agregar desde el cuadro de herramientas inicio de sesión, vamos a agregar un login name, lgn nombre usuario, vamos a poner y vamos a poner un login status, ¿cierto? LGS estado autenticación, donde lo vamos a decir la página. Una vez que nos salimos de a qué página nos debe llevar cuando presionamos el botón logout. Entonces nos llevamos al login. Cuando salimos, que nos redirige a esa página. Salir. Y el texto salir, perdón. Entonces de nuestro login status vamos a hacer un salto de línea. Y ahora vamos a agregar un menú, ¿cierto?
agregamos los ítems. Inicio. La URL. Vamos a agregar esto entonces. Inicio. Listado. Y no tenemos más en realidad. Inicio listado. La modificación se alcanza por medio de el listado. Faltó. Entonces ya creamos nuestro menú, nuestro login status y nuestro login name. Y a nuestro login status le vamos a generar un método. Login name. Hacemos doble clic y se genera el método, ¿cierto? A nuestro login name le vamos a generar el método cuando hagamos un login out. Nuestra master page. Vamos a preguntar. Ya preparando el camino para tener los datos del usuario. Entonces generamos el método salir. Le vamos a decir, agregando system.web.security, recuerden, para ocupar los forms authentication. Forzamos la salida. Esto es lo mismo que presionar el botón logout. Y en el botón logout llamamos al mismo método, salir. Entonces con esto, cuando presionen el botón logout, se presione ese, se va a venir acá, va a llamar a este método salir y esto que hace obliga a hacer un sign out y redirige al login SPX. ¿Para qué hago esto? Para cuando ya no sea necesario cerrar el navegador para que me mande siempre el login. No va a guardar la autenticación en sesión. Guardamos esto y ahora nos vamos a nuestra página de login. En la página de login vamos a agregar un login. Remember me. No me gusta mostrarlo. Le vamos a cambiar el texto. Vamos a poner ingresar y le vamos a poner un adornillo. Aquí es falso. Y eso.
nos vamos a ir al método y lo vamos a dejar aquí pendiente porque necesitamos hacer ahora todo lo demás de nuestro proyecto. Pero ya tenemos nuestra página, ¿cierto?, de login, los menús, la configuración del sitio, autenticación y autorización y el Unobtrusive Validation Mode. Vamos a agregar ahora nuestros proyectos. Primero agregamos el de datos, ¿cierto?, desde abajo hacia arriba. Entonces, código, biblioteca de clases, vamos a crear transporte.datos y voy a agregar al tiro la conexión a la base de datos. Entonces recuerden datos, ado.net, vamos a poner porte model, entity framework designer, nueva conexión a la base de datos, localhost, preparación, prueba la conexión, está ok, aceptar. El nombre de nuestra clase para conectarnos, entity framework 6, selecciona las tablas, finalizar. Entonces, una vez que ya creó nuestro EDMX, ¿cierto? Hasta aquí vemos que Entity Framework instaló 6.1.3. 6.1.3. Recuerden la versión porque el Entity Framework que se instala es el que tenemos que usar de aquí en adelante en todos los proyectos. Entonces ahora vamos a agregar un nuevo proyecto de entidades. Entonces vamos a decir transporte.entidades y le agregamos referencias a system.runtime serialization para poder generar los contratos y empezamos a agregar nuestras clases. Usuario DTO, tipo vehículo DTO, cierto que son los que vimos aquí, los de la base de datos, o los que necesitamos para nuestro negocio, que son esos tres. Por último, vehículo DTO. Recuerden que todos deben quedar como públicos y a todos les tenemos que agregar el system.runtime.serialization. Lo vamos a copiar y lo pegamos. Entonces, como siempre les digo, si queremos que sea exactamente igual a nuestra base de datos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al usuario de base de datos y vamos a copiar constructor y propiedades y nos vamos a ir al usuario. Constructor y propiedades, no copien esa parte, la declaración de la clase, solo el constructor y propiedades. Entonces, como esta clase se llama usuario DTO, le cambiamos el nombre al constructor. No es un vehículo, sino que es un vehículo DTO. Esto no va a ser un hash set, sino que va a ser un list.
vehículo DTO, y le vamos a poner object vehículo para identificar bien el nombre. ¿Por qué va este list? Porque un usuario puede haber modificado uno o muchos vehículos. Entonces necesitamos un list para almacenar las propiedades de navegación, ¿cierto? Nos va a traer Entity Framework toda la asociación de los vehículos que se ha modificado con este usuario. Entonces, ahora vamos a agregar nuestros contratos, ¿cierto? Recuerden, en la clase agregamos nuestros contratos de serialización y la propiedad. Y esto se lo agregamos a todas las propiedades. Recuerden, sobre la propiedad. Entonces con esto estamos diciendo que queremos que esas propiedades, ¿cierto? Que esta clase tenga un contrato de serialización y que estas propiedades son las que queremos serializar. Que emita un valor por defecto significa que si, por ejemplo, el apellido no trae ni un dato, en el XML de serialización va a mostrar un valor por defecto, nulo, vacío, lo que sea. Entonces, si no trae datos, lo que queremos es que no serialice este objeto. Lo vamos a dejar ahí. Y si es requerido, lo mismo para la serialización. Si no trae datos, no lo va a mostrar. Entonces terminamos con el usuario de Teo. Ahora nos vamos por el tipo de vehículo. Y vamos a copiar sus propiedades, su constructor y propiedades. Constructor y propiedades. Entonces nos vamos a nuestro tipo vehículo de TO. Pegamos ahí. Agregamos el data contract y el tag para la serialización, ¿cierto? Esto es DTO, esto es DTO. Lo vamos a cambiar por list para que funcione bien en la serialización. Objeto vehículo. Hacemos el this, no es necesario. Ya, entonces tenemos listo nuestro, ordenamos los using. Está listo nuestro tipo de vehículo y ahora vamos a buscar a vehículo. Recuerden, solo propiedades. Vamos a agregar contrato y tags. Tipo vehículo de TO. Object usuario. Object tipo vehículo. Entonces esto nos trae el usuario que modificó esto y el tipo de vehículo que está asociado a este vehículo como objeto. Esto no lo borren o lo podemos cambiar. El nullable int significa que esto, como en la base de datos, el tipo de vehículo, o sea, perdón, el vehículo, el ID, el usuario de modificación y la fecha de modificación pueden ser nulos, hay que dejarlo. Porque este objeto puede o no puede ser nulo. Pero si los
escribimos así es lo mismo que si está escrito así. De hecho, el mismo visual dice simplificar nombre, lo simplificamos y lo pone con signo de interrogación. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Simplificar nombre, ¿cierto? Ya tenemos listo nuestro vehículo de Teo. Entonces ya tenemos nuestro transporte e entidades. Vamos a agregar también, aprovechando una clase, vamos a volver a nuestros enumeradores. Borramos esto y vamos a crear un enum que se va a llamar nivel permisos. Vamos a tener el LE y el L. ¿Esto para qué lo usamos? Después para cuando necesitemos mostrar o no en la grilla, lo que dice aquí. Si es LE, lectura y escritura, y L no deberá permitir la selección. Entonces con esto podemos hacer la pregunta en la grilla para mostrar o no mostrar los botones. Entonces ahora sí, terminamos con nuestras entidades. Negocio. Vamos a agregar el negocio. Transporte.negocio. Siempre la borro y vamos a agregar referencias. Primero que todo, vamos a agregar Entity Framework, mejor. Administrador de paquetes Nugget. Entity Framework. Recuerden, 613 era el que tenía datos, vamos a instalar el mismo. Instalado. Y ahora agregamos referencias de proyecto, datos y entidades. Y de ensamblados, la serialización. Aunque no es necesaria la serialización, solo el proyecto. Entonces vamos a agregar nuestra clase de conexión. ¿Cierto? Agregamos el using datos. Y la misma pregunta de siempre, si la conexión es nula. Pero esto es un get. Si la conexión es nula, la inicializamos. Esto reclama porque no es estática. Me comí una llavecita. Public static. Y ahí están todas las llaves. Entonces está lista nuestra conexión. Y ahora creamos nuestra clase de negocio. Pública.
y agregamos ahora los using que necesitamos. Datos, entidades, y me falta agregar un proyecto, que es opcional si quieren, pero lo voy a agregar, que es el de utilitarios, donde vamos a agregar una referencia al system.runtime.serialization y a los proyectos al proyecto de entidades, ¿cierto? Aceptar. Entonces vamos a agregar la clase útil, y como siempre les he dicho, este es un método que jamás me voy a aprender el cómo, así que agregamos nuestros tipos conocidos: usuario, ¿cierto? Objeto usuario o lista de usuario, vehículo y lista vehículo, tipo vehículo y lista de tipo vehículo, memory stream, falta el system.runtime.serialization, y nuestro método que recibe un objeto, cualquier tipo de objeto, y por medio de los tipos conocidos lo podemos serializar, ¿cierto? Lo convertimos en una cadena de texto, y nuestro método que deserializa, que le tenemos que decir cuál es el objeto que necesitamos deserializar, que va a ser una de nuestras clases, ¿cierto? Usuario, vehículo o tipo vehículo, se lo especificamos, y la cadena de texto que queremos deserializar. Entonces, método de deserialización, que ya explicamos en clase, obviamente. Entonces, volvemos ahora a nuestra transporte negocio, ¿cierto? Aquí, transporte negocio. Y le agregamos la referencia a los utilitarios. Y aceptamos. Entonces vamos a generar nuestros métodos necesarios para funcionar. Como la modificación nos pide que tenemos que poder agregarle la modificación el tipo de vehículo, necesitamos listar los tipos de vehículo. Entonces, siempre retornamos una cadena de string. Listar tipo vehículo. ¿Cierto? Tipo vehículo. Como los queremos todos, hacemos un select. New. Tipo vehículo. DTO. ¿Cierto? To list. Y le seteamos el ID. La descripción. Y retornamos la serialización que resulte del listado. Entonces ahí ya tenemos nuestro tipo vehículo, que retorna cadena de texto. Ahora, los vehículos.
como son todos, ID, patente, marca, modelo, ID tipo vehículo, ID tipo usuario modificación, perdón, ID usuario modificación, no tipo usuario, fecha que se modificó, y el objeto tipo vehículo vamos a preguntar si el objeto tipo vehículo de la base de datos es distinto de nulo, ¿cierto? Creamos un tipo vehículo con esos datos. ¿Cierto? Creamos un tipo vehículo. Lo mismo que en el objeto usuario. Ah, aquí me falta. Si no, es null. ¿Cierto? Esto es un if, recuerden. Si el tipo vehículo es distinto a null, el que trae desde la base de datos, significa que tengo que crear un tipo vehículo de Teo para asignárselo a nuestro objeto de Teo. Entonces lo creo. Si el tipo vehículo de la base de datos es nulo, o sea, si está así, el tipo vehículo, ¿qué hacemos? Lo dejo nulo. Lo mismo que en el usuario. Si el usuario es distinto de nulo, creamos un usuario de Teo y le asignamos el ID. Y vamos a copiar esto. Nombre, apellido, nombre usuario y el permiso. La clave no la vamos a agregar por razones obvias. El permiso. Entonces, y si no lo encontramos, lo dejamos nulo. Y terminamos con el listado de vehículos. Entonces, ¿qué retornamos? El resultado de la serialización de este listado. Ya tenemos ahora el listar. Ahora vamos a agregar el obtener por ID para poder modificar ese dato. Entonces, ¿cierto? Recibe un ID y devuelve una cadena de texto. Empezamos. Objeto DB va a ser igual a el objeto que encontremos donde su ID sea igual al ID que me llega por parámetro. Entonces, si
el objeto de B es distinto de null, significa que encontramos algo. Y si encontramos algo, se lo seteamos a un objeto de presentación, ¿cierto? Como ya tengo todo aquí, voy a copiar esto y lo voy a pegar. Vamos a copiar esto, todas sus propiedades, y lo pegamos acá. Pero la X no corresponde, entonces vamos a seleccionar todo el texto, control H, ¿cierto? Y vamos a poner X punto, eso queremos reemplazar por objeto de B punto, y en la selección, en lo que yo seleccioné. Reemplazamos todo. Y ya tenemos creado nuestro objeto para serializar. Entonces, si nuestro objeto es distinto de null, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que la respuesta es igual a la serialización de nuestro objeto para serialización. Nombre ultra descriptivo. Y retornamos la respuesta. Entonces ya obtenemos por ID. Ahora vamos a ir al método para modificar, ¿cierto? Public bool. Este sí puede retornar bool. Y que recibe esto una cadena de texto. Objeto deserializado, ¿cierto? Queremos convertir esa cadena de texto nuevamente en un objeto. Entonces llamamos a nuestro útil punto al método deserializar. Le decimos, ¿qué quieres deserializar? Este método modifica vehículos, ¿cierto? Entonces queremos deserializar, un vehículo de TO y le pasamos la cadena. Punto y coma. Entonces le preguntamos si objeto deserializado, o sea, si el método fue capaz de convertirlo en un nuevo objeto, es distinto de null, generamos un objeto de base de datos. Buscamos dentro de vehículos el primero o el por defecto. Igual que siempre, donde coincida con la búsqueda, ¿cierto? Necesitamos buscar el ID de ese objeto que acabamos de convertir desde texto a objeto. Entonces lo buscamos en la base de datos. Si lo encontramos, vamos a preguntar, ¿nuestro objeto de base de datos es distinto a nulo? ¿Pillamos algo? Si lo pillamos, ¿qué vamos a cambiar? Según esto, ¿cierto? Según el documento, lo que podemos cambiar es el tipo de vehículo e insertamos el usuario y la fecha que se modificó. Entonces, lo que tenemos que cambiar es el ID tipo vehículo y lo dejamos igual al del objeto deserializado. No es coma, es punto y coma. ID usuario modificación. Me da con
coma, punto y coma, objeto de b, punto, fecha modificación, entonces guardamos los cambios y retornamos true, ¿cierto? Que fuimos capaces de modificar nuestro objeto. Y por otro lado, si no, retornamos falso, ¿cierto? True si es que modificamos y falso si es que no pudimos deserializar y también si es que no lo encontramos en la base de datos. Y nuestro bien conocido método de validación de usuario, que como ya lo hemos hecho un chorrión de veces, lo tengo aquí. Valida usuario, recibe un nombre de usuario y una clave. Tenemos una respuesta. Buscamos en nuestra tabla de usuarios si coincide alguien con el nombre de usuario y la clave. Si podemos rescatar algo, lo serializamos. Recuerden los permisos, sin clave. Y retornamos ese objeto como cadena de texto. Si no encontramos nada, podemos devolver null o un string. De hecho, eso está de más. Un string.empty, ¿cierto? Y creo que ya tenemos todos los métodos que necesitamos. Listar tipo de vehículo para la modificación, mostrar en un combo box, listar todos los vehículos para la grilla, obtener vehículo por ID para la modificación, modificar el vehículo y validar el usuario. Vamos a dejar hasta aquí, negocio, y después hacemos el servicio y la presentación.